No entendí. Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro tercer espacio abierto de este módulo 7. Son ya las 10 de la mañana, hora centro de la República, así que es tiempo de dar inicio a nuestro tercer espacio abierto de este módulo 7. La orden del día es la siguiente: presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones. Prácticamente las mismas actividades que hemos estado realizando desde el espacio abierto 1, tanto en este como en el número 2. Me presento para todos ustedes. Saben que no es presunción, es protocolo que nos pide seguir Preplan Línea C para que tengan siempre ustedes en mente quién está a cargo de este módulo y sobre todo para que sepan con quién dirigirse en caso de que necesiten información un tanto más específica sobre algún tema que ustedes tengan ahí pendiente o en mente. Mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpan, soy licenciado en Lenguas Modernas con la especialidad en la enseñanza del inglés. Tengo una maestría en estudios históricos relacionado con la evolución histórica de la lengua. Curso actualmente el doctorado en innovación educativa y desarrollando una metodología para la enseñanza de lenguas. Al campo disciplinar al que pertenezco es al de la comunicación, aquí en Prepandemia C. Ese soy yo. El propósito de nuestra sesión es aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante este módulo 7, en este caso durante la segunda semana de este módulo 7, por medio de la explicación de cada tema de estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación, para lograr la entrega en tiempo y forma de cada tarea y o actividad. Esa es prácticamente nuestra, nuestra ese es prácticamente nuestro trabajo que habremos de hacer en esta semana. Deme un segundito. Listo. Sucede que le di ingreso a alguien y listo. Eso es lo que habremos de hacer durante nuestra segunda semana de trabajo, ¿ok? Importante que lo tengamos en cuenta, sí, muy, muy importante, sobre todo para que podamos tener en claro qué actividades vamos a estar desempeñando o realizando a lo largo de esta sesión. Pues bueno, ¿qué tema nos toca trabajar el día de hoy? Es un tema, creo que un tanto difícil para algunos, de acuerdo a lo que ya revisé. Ya algunos me mandaron tareas, ya revisé esas tareas y no cumplen con lo que se está solicitando. Recuerden que cada semana, en cada una de estas semanas de trabajo, tenemos actividades en específico a realizar. ¿Y a qué me refiero con actividades? O más dicho, sí, actividades y no solo actividades, sino tenemos puntos gramaticales en específico a abordar. En la primera semana abordamos dos puntos gramaticales. Abordamos el presente progresivo, I am reading, yo estoy leyendo. Abordamos el pasado progresivo, I was reading, yo estaba leyendo. I am reading, I was reading. Presente progresivo, pasado progresivo. Ahora, sucede que de acuerdo a lo que estuve revisando con quienes ya me enviaron tareas, hay errores en cuanto a la concordancia gramatical. ¿Y a qué me refiero con la concordancia gramatical que tanto ya hemos ido mencionando? Les decía yo, y sucede igual en español. Y quizás no lo notamos porque pensamos que lo que hay que hacer en las tareas es responder en inglés. No, esa no es el objetivo de solamente aventarme ahí un discurso, meterlo al traductor y pegarlo en las tareas. No, no es eso. No es solamente responder en inglés. No es solamente escribir mucho y ya con eso creo que me van a poner un 10 porque escribí oraciones y oraciones y oraciones. Tampoco es eso. Lo que se requiere es responder con asertividad, que haya concordancia gramatical. No necesariamente deben ustedes de llenar el texto, o más bien dicho, cada respuesta con textos inmensos, para nada. Si ustedes lo que proveen en cuanto a sus respuestas es un texto enorme, pero no está, por ejemplo, el presente progresivo, que era el de la actividad integradora 1, o no está el pasado progresivo, que era de la actividad integradora 2, pues no les puedo poner ninguna calificación aprobatoria porque están hablando de cosas, o más bien están utilizando tiempos verbales que no tienen concordancia, que hasta no guardan cierta lógica con la respuesta. Vuelvo a ponerles el ejemplo de ¿qué te gustaría hacer el próximo lunes? So what would you like to do next month? ¿Qué te gustaría hacer el próximo lunes?
Y si su respuesta es quiero jugar, voy a jugar, jugaré, jugar, ninguna de esas tiene concordancia gramatical. Forzosamente, y digo forzosamente porque recuerden que estamos aprendiendo inglés a través de estructuras gramaticales, y estas mismas estructuras deben estar sí o sí en sus respuestas. Si lo único que hacen es decir jugar, correr, dormir, quizás, y digo quizás, podrán llegar a tener una calificación un tanto aprobatoria, pero no habrá 7, no habrá 8, no habrá 9, no habrá 10. ¿Por qué? Porque no están utilizando la estructura gramatical. Les voy a dar un ejemplo, una analogía que suelo dar en las generaciones para que comprendan qué es lo que tienen que hacer. Lo que tienen que hacer es identificar la estructura gramatical inmersa o implícita dentro de la pregunta, que al final de cuentas tiene relación con toda la unidad completa. Es decir, si esta unidad es del pasado simple, es obvio que las preguntas van a ir en esa relación con el pasado simple. Si yo identifico el punto gramatical, ahora lo tengo que utilizar. Bueno, ¿cómo sería una analogía de esto? Digamos que yo le digo, no sé, a Fernando, que dentro de mi patio tengo, no sé, muchísimos automóviles. Y a Fer le digo que por favor identifique, dentro de todos esos que están ahí, que identifique uno en específico, una marca en específico. No sé, un bocho, que algunos los conocerán, algunos no. Un bochito, eran de esos que parecían como escarabajos. Y Fer lo que hace es identificar dentro de todos esos y lo identifica. Perfecto. Digamos que ese es un avance. Ahora le digo a Fer que por favor se suba y lo maneje. Ahora tiene que demostrarme no solamente que lo identificó, sino que es capaz de hacer uso de ese automóvil, en este caso, de una estructura gramatical. No solamente identificó que es pasado progresivo, no solamente identificó que es pasado progresivo, no solamente identificó el mensaje, sino ahora es capaz de hacer uso de esa estructura gramatical. Es capaz de hacer uso de este automóvil y entonces se sube al automóvil y me muestra qué tan hábil es. Y de pronto, pues no sé, solamente lo puede arrancar. O a lo mejor ni siquiera lo arranca y ahí se quedó, se apaga. No sé, de pronto llega alguien más de ustedes, quizás Oscar, quizás alguien más, y dice, sí, yo sé, yo lo sé manejar, y se sube y lo maneja con primera, con segunda, con tercera, de reversa, lo estaciona, hace muchas cosas con ese automóvil. Eso es justo lo que tienen que hacer con las estructuras gramaticales. La identifican y no solamente la identifican para obtener el mensaje y entender la pregunta, sino tienen que utilizarla y mostrar en sus actividades integradoras que son hábiles utilizándolas. ¿De qué manera tienen que utilizar una estructura gramatical? De 3 formas: afirmando, negando y preguntando. Eso es lo que tienen que hacer, no hay mayor ciencia. Afirmo, niego, pregunto, niego, afirmo. Es lo que hacemos cotidianamente con cualquier idioma prácticamente. Yo ahorita, por ejemplo, estoy hablando y todo lo que estoy diciendo quizás suene a una afirmación. Soy Daniel, soy profesor. No me gusta dar clases de inglés, es solamente un ejemplo. ¿A ustedes les gustan las clases de inglés? Y estoy preguntando. Afirmo, niego y pregunto. Pregunto, afirmo y niego. Es la manera en la que utilizamos las estructuras gramaticales, en la manera en que manejamos el idioma, ¿ok? Se lo señalo, porque las actividades que me estuvieron enviando, varios de ustedes cumplieron con ellas y reconozco su labor. La situación es que algunos que eh, algunos que han enviado trabajos, yo me parece que fueron 2 de los que no cumplieron, es decir, tienen calificación pues reprobatoria. Les decía yo en los comentarios que por favor, si es que tenían alguna situación con algún tema gramatical, me avisaran con antelación para que los pudiera yo ayudar. Pero si envían la tarea, por ejemplo, el domingo a las 11:59 de la noche, esa tarea seguramente no va a cumplir. ¿Y a qué me refiero con que no va a cumplir? Sobre todo si es que ustedes tuvieron duda en cómo realizarla. Y, y la mandan el domingo a las 11:59, la voy a terminar revisando hasta el lunes. Y ya no tienen posibilidad de hacer un segundo envío, ¿ok? Si ustedes consideran que esas actividades no van a cumplir, que está muy difícil, que no la entendieron, traten de hacerla antes, enviarla en 3 semanas, yo la califico, la reviso, y si no cumple, le señalo qué tiene que corregir y hasta le señalo cómo lo tienen que corregir para que hagan un segundo envío dentro de los 7 días hábiles de trabajo. Si se pasa esa fecha, ya no hay posibilidad de hacer un segundo envío, ya no hay tiempo para ello, ¿ok? Entonces ténganlo en consideración.
La otra, que tiene que ver con extensiones de tiempo, que me pidieron también, y aquí quizás me brinco un poquito. En las extensiones de tiempo recuerden que solamente existen para primeros envíos, no son para segundos envíos, que me han escrito en la generación pasada, me escribieron para decirme que querían hacer un segundo envío de tarea y querían una extensión de tiempo. No hay extensiones de tiempo para segundos envíos. Hay extensiones de tiempo solamente cuando hay un primer envío, es decir, en los 7 días no pudieron hacer la entrega de sus trabajos. Fernanda nos dice, en las instrucciones de las actividades dice que los audios deben durar 1 minuto y medio, pero bueno, me cuesta leer todo en 1 minuto y medio. ¿Cuántos puntos me baja si el audio dura más de lo debido? Ningún punto, no decrece tu calificación, lo señalé en el espacio abierto 1 y el 2, Fernanda. No decrece la calificación, nos da la oportunidad, Prepa en línea, de que nos apeguemos así estrictamente a esa norma o a esa indicación, nos da el chance o también de ser un tanto flexibles. Y yo les he señalado que no hay ningún problema si se exceden del tiempo mientras no envíen un audio de 10 minutos. Entonces, ¿cuánto tiempo se pueden exceder más? Les señalaba yo que me dilato más o menos, invierto en cada tarea, en su revisión, unos 4 a 5 minutos más o menos. Entonces, en ese tiempo, en lo que está corriendo el audio, voy revisando cada punto gramatical a la par. Entonces, digamos que ya acabé de revisar lo gramatical y todavía sigue el audio, pues ahí sí nos vamos a retrasar bastante en la revisión de las demás tareas. Pero entonces, por eso es que les señalo, 1 minuto, quizás 1 minuto y medio más, quizás 2, ya exageradamente, pero no decrece para nada tu calificación. Lo que busco en el audio, no busco pronunciación, sino lo que busco es fluidez. ¿A qué me refiero con fluidez? Fluidez no tiene que ver con que hablen rápido, sino que eviten hacer, duden al momento de hablar, que traten de hacerlo de la manera como lo harían en español. ¿Sale, Fernanda? Pues bueno, entremos a nuestro tema del día de hoy. Y nuestro tema es el simple past, es el pasado simple, ¿ok? Les dejé un video, ya por ahí estaba cargado, y es el mismo personaje del cual hacemos uso prácticamente todos nuestros espacios abiertos y en la plataforma. Este canal que les provee la información, digamos, de las cuestiones gramaticales del tema. Y justo este personaje aborda el pasado simple. Les dejé ahí un video. Si ya lo vieron, está excelente. Si no lo han visto, los invito a verlos. Les vuelvo a repetir a aquellos que no han visto los videos o que recién se conectan. Mi labor es como asesor, no como profesor. No desconozco la labor como profesor porque soy profesor desde hace años, pero ya les expliqué la diferencia entre un asesor y un profesor, ¿ok? La plataforma termina siendo su profesor. Ahí tienen toda la información, tienen los videos, tienen los recursos. Es de la plataforma de quien obtienen ustedes la información completa prácticamente de todo. Mi labor es como asesor apoyarlos en quizás sus dudas, en quizás preguntas que tengan para irlos guiando y reforzando quizás conocimientos o aprendizajes. Esa es mi labor como asesor, ¿sale? Bueno, les decía en las semanas anteriores o en la semana anterior que hay una forma de tomar notas para que tengan un orden en cuanto a cómo tomar notas. Hay muchas formas, ¿ok? Yo les sugiero una en específico que trabajo desde hace ya bastante tiempo, que sirve para todos. Le sirve a ustedes, le sirve a quienes los revisen, porque encontramos la información exacta donde tiene que estar. Si tienen en este momento una libreta a su lado, si tienen en este momento una hoja o donde sea que tomen nota, que es importante tomar nota, aunque ustedes no lo crean, es importante. Si tienen una libreta, bueno, los invito a hacer lo siguiente, y no solamente para esta sesión, sino prácticamente para el momento que ustedes revisen los videos, por ejemplo, o revisen la plataforma, o revisen algún recurso. Bueno, ¿qué van a hacer? Esta es una forma de tomar notas y lo que van a hacer es trazar en una hoja una especie de cuadro como el que está aquí enfrente. Este cuadro tiene 4 apartados. En el primer apartado van a colocar el nombre, el título del tema, por ejemplo. Digamos que el día de hoy es pasado simple. Ahí. Son 4 pasos sencillos. ¿Okay? En el primero pongo por ahí el título del tema que voy a aprender, que voy a revisar. Listo. Cuando ya lo termine, puedo o no, es ya opcional, colocar la fecha, colocar la hora, quizás comentarios de qué trata el tema, es más bien una especie de sugerencia en ese apartado. Pero en esencia lo que hay que colocar en el apartado 1 es el tema que voy a aprender, ¿ok? Les vuelvo a señalar, el de hoy es el pasado simple, listo. Ya cubrí el primer paso.
Voy al segundo apartado. El segundo apartado dice notas, es decir, que durante la clase van a surgir cosas que voy a ir anotando. Este apartado se responde durante la clase. El primero, el del título, se hace antes de la sesión. Me refiero antes de arrancar completamente con el tema, ¿sale? El de las notas, es mientras el tema está corriendo. Me está llamando la atención tal cosa, voy tomando mis notas. Listo. Eso es durante. Listo. Acabó la sesión, acabó la clase quizás, y hay un apartado más, que ese es el apartado 3 y dice ahí palabras clave. ¿Qué van a hacer en el apartado de palabras clave? Tratar de recordar qué palabras fueron surgiendo. Algunos dicen que el 2 y el 3 lo pueden hacer a la par. En el 2 tomo notas de lo que me está llamando la atención, de la esencia del tema. En el apartado 3 coloco palabras que tienen relación con el tema, no sé, afirmación, negación, pregunta, verbos, pongo ahí palabras que llamen la atención y que tengan relación con el tema. En el apartado 4 es el último. Ese se hace después de la sesión, una vez que ya acabó la sesión. ¿Y qué van a hacer? Un resumen cortito, de 5 líneas, quizás 6, un párrafo. Corto un párrafo bien hecho, se constituye de 7 líneas, digamos, un párrafo que tenga todo lo necesario. Bueno, 7 líneas por ahí máximo, 5 a 7. ¿Con qué información? Con sus propias palabras más bien y con la información que emerja de todo lo que ustedes ya revisaron. ¿Sirve esto para que ustedes arraiguen en su cerebro la información? Mucho. Sobre todo da organización a las notas que no solamente van a buscar en su libreta o en sus hojas o en sus carpetas donde trabajen, sino que también al momento de que su cerebro trate de recordar, pueda ubicar información. Necesitamos, hay unas representaciones mentales de lo que tenemos que recordar. Y esto ayuda a eso. Que piensa, ok, hice un cuadro, en la parte 1 del título, pasado progresivo, en la del medio notas, de este lado había palabras clave y al final había que hacer un resumen. Y hago un resumen completo, obvio, de lo que yo considero que trata el tema. ¿Sale? Los invito a hacerlo, no solamente para esta sesión, no solamente para con la revisión de videos, sino para cualquier cosa que ustedes deseen tomar nota. Les sirve, hablamos en cuestiones académicas, es muy útil, demasiado, aunque ustedes no lo crean, les sirve bastante. ¿Listos? Bueno, entonces, entremos al tema importante de nuestra sesión. Tengo una pregunta y la pregunta dice, What do you know about simple past? Give us an example. ¿Qué saben acerca del pasado simple? Y den un ejemplo. Empezamos con Fernando. Fernando, por favor, ayúdanos. ¿Qué sabes del pasado simple? ¿Qué es? ¿De qué trata? ¿Para qué sirve quizás? And give us an example, please, Fernando. Gracias, Fer, muchas gracias. Tenemos a alguien más, a Daniela. Daniela Saray, ayúdanos. ¿Qué es el pasado simple? ¿De qué trata? ¿Para qué sirve? Danos un ejemplo, Daniela, please. Excelente, Dani. Muy bien, gracias, Daniela. Tenemos a Valerie Navares Alvarado. Valerie, dinos, por favor. Gracias, Valerie. Thank you. Tenemos también a Oscar y tenemos también a su compañera Fernanda. ¿Gustan participar? Ya saben que lo pueden hacer activando su micro o a través del mensajero, ¿ok? Fernanda, ¿quieres participar a través del micrófono? Te escuchamos.
No te preocupes, Fer. Dice aquí su compañero Oscar, son acciones que ya se hicieron. Dice su compañero Oscar, son acciones que ya se hicieron. Gracias, Fernanda. Ok, tienen una idea y eso es bastante bueno, porque podemos partir de algo. Les voy a explicar algo que estoy haciendo con relación al aprendizaje de idiomas en edades ya eh, en la juventud y en la adultez sobre todo, no tanto en la adolescencia, que en la adolescencia todavía tenemos cierta plasticidad cerebral, em, sobre todo en la juventud y en la adultez. Algunos señalan que es importante enseñar o aprender un idioma una vez que ya estemos alfabetizados. Hablamos de una lengua extranjera. Una vez que ya estemos alfabetizados en nuestra primer lengua, es decir, sabemos leer y escribir, porque hablar y escuchar son de las cosas que de manera natural vamos desarrollando. Escribir y leer no son cuestiones naturales en sí, tenemos que llevar instrucción para poder escribir y para poder leer, mientras que escuchar y hablar es prácticamente algo que todos podemos desarrollar eh, de manera natural, ¿sale? Ahora, ¿por qué les señalo esto? Si somos conscientes de qué constituye nuestro... ¿Alguien tiene su micro abierto? Fer, ¿tiene su micro abierto? Si somos conscientes de lo que constituye o cómo está constituido nuestro idioma, de esa estructura que ya tenemos podemos colgar otra más. Hay un teórico que le llama estructura cognitiva. Bueno, de esta estructura cognitiva que ya tenemos, podemos colgar otras tantas. Y para hacer eso, tenemos que nutrir nuestro cerebro con el código que vamos a decodificar. Si yo les pongo un audio en este momento en inglés, sin haber tenido ningún acercamiento con el idioma, lo único que va a suceder es que van a decodificar, es decir, van a tratar de interpretar ese mensaje con características del español, pensando que lo que están escuchando tiene relación con el español, sin haber visto el tema, me refiero a ello, ¿ok? Pero si lo que hacemos es hacerlo a través primero de cuestiones de redacción, cuestiones de lectura, vamos nutriendo a nuestro cerebro para que en algún momento pueda desarrollar esta labor de decodificación a través de cuestiones auditivas. ¿Ok? Ahora, ¿por qué les señalo esto? Si nosotros no tenemos, digamos, gran noción de qué tiempos verbales tenemos, de qué tiempos gramaticales tenemos, de pronto nos va a costar un poquito más el otro idioma, de pronto. ¿A qué me refiero con ello? Algunos dirán, no es cierto, es mejor que te vayas a Estados Unidos y escuches y ya con eso hablas inglés. Pues sí, de hecho, y sería lo apropiado, pero ese es otro tipo de contexto, eso es más un aprendizaje de una segunda lengua. Nosotros estamos aprendiendo una lengua extranjera, tiene otra connotación, ¿ok? Es muy importante para hacernos conscientes de lo que tenemos que hacer. Bueno, entonces, ¿de qué trata? Ya entrando de lleno al tema, ¿de qué trata este tema o de qué va este bendito tema? Bueno, tengo una pregunta y esta pregunta se las dejé ya en el foro de aprendizaje. La pregunta dice, What did you do last weekend? What did you do last weekend? ¿Qué hiciste el fin de semana pasado? Sin mayor referencia, sin mayor tema, cuéntanos, Fer, ¿qué hiciste el fin de semana pasado? Una acción clara, precisa y concisa, sin tanto choro, sin tanto relleno, al punto. ¿Qué hiciste el fin de semana pasado? Please, Fernando. ¿Otra vez? Te escuchamos de nuevo. Casi. La idea está, pero no tenemos completa la respuesta, ¿ok? Fernando, te escuchamos. Gracias, Fer. Tienes la idea, la estructura no es la correcta. Casi ahí vamos. Daniel, ayúdanos, por favor, al punto. ¿Qué hiciste el fin de semana pasado? What did you do last weekend? Oscar, nos puedes apoyar si quieres en el chat para que vayamos viendo tu respuesta. Gracias, Oscar. I went to birthday. Fui a un cumpleaños. Muy bien, Daniela, te escuchamos, please. Ok, ahí va, más o menos. Tienes la idea, pero todavía no tenemos la estructura, ¿ok? Pero la idea está y con eso podemos iniciar. Valerie, ¿qué hiciste el fin de semana pasado? So, what did you do last weekend? Excelente. Ah, sí, justo. Ahí está. Tenemos la respuesta. Fernando, ayúdanos de nuevo.
casi, pero no. Ese es un tiempo gramatical que ya vimos la semana pasada. Pero tienes la idea, con eso podemos partir. Teniendo la idea en nuestra mente, podemos partir ya con algo, ¿ok? Valerie lo hizo perfecto, entonces entrémonos al tema. Y el tema dice, o la pregunta nos señala, so what did you do last weekend? Just remember something. If you want to construct a sentence, in this case using I don't know, the simple past tense, so you have to use always at the beginning, so you have to use people, subject, pronouns. So we have I, you, he, she, it, we, you, and they. I, yo, you, tú, he, él, she, ella, it, eso, we, nosotros, you, ustedes, they, ellos. Okay? So then you have to use a verb in this case. So, and then a complement. Ahora, si queremos construir oraciones en inglés, siempre, siempre, ¿ok? Siempre. Y lo señalo esto porque aún hablando con algunos nativos me decían que no siempre llevan verbos, pero caían en la acción de que sí, verbos, perdón, sujetos, pero caían en la idea de que siempre tenemos que tener claro que tiene que haber un sujeto en inglés, ¿ok? Hay otras formas de omitirlos, pero por ahora, en niveles básicos de inglés, sí o sí hay sujetos, ¿ok? Sí o sí hay sujetos, no los puedo omitir, no solamente puedo decir read, listen, study, lo puedo decir, pero solamente señalo la acción, pero no indico en qué momento, en qué tiempo, no indico mayor información más que solamente la acción, ¿ok? Los sujetos adheridos al verbo dan la conjugación que buscamos. I read, yo leo, digamos que en forma simple, en presente simple. Bueno, estamos trabajando en pasado, acciones que ya fueron terminadas, que ya fueron hechas, que ya no existen en el presente, se acabaron. ¿Qué vamos a necesitar? Sujetos como los que están en la sección de azul, verbos como los que están en la sección blanca y complementos como los que están en la sección naranja. Pero esos verbos que están en medio no me sirven. Necesito verbos que estén en pasado. En sus listas de verbos, si es que tienen alguna ya a la mano o si es que han descargado algunas en la plataforma, van a encontrar formas de cómo cada uno de estos verbos, o más dicho, verbos en cada una de sus formas. Es decir, por ejemplo, el verbo jugar, play, su pasado dirá por allá una de las líneas, alguna de las columnas dirá played con ed. Alguna otra línea, la tercera, dirá, o fila más bien, columna, dirá played con ed de nuevo. Señala que la primera, el play sin ed, está en infinitivo. Infinitivo es que el verbo no tiene mayor referencia más que su acción. Correr, dormir, jugar. ¿Ok? Eso es en infinitivo. En la sección de past simple nos señala cómo ese play se tiene que utilizar en pasado, sobre todo para esas estructuras. En la sección de past participle nos señala cómo tenemos que utilizar ese verbo en un tiempo en específico, que aquí no lo van a aprender, no es de este nivel, es para los verbos, para el presente perfecto, para las voces pasivas, que son niveles intermedios o avanzados de inglés. Nos vamos a quedar, o hasta donde vamos a abarcar, solamente es la columna donde dice simple, past tense, ¿ok? Bueno, estos verbos que están en medio tienen una versión en pasado, esos no los puedo utilizar. Sin embargo, hay arriba en rojito y hasta abajo en rojito dos verbos que van a sufrir alguna variación. Vean, anteriormente tenía estos, el de read y el de go. Vean cómo se transforman al igual que los que están en medio. El de read se va a quedar igualito, pero se va a pronunciar distinto. Se pronuncia como el color rojo. ¿Cómo pronunciamos el color rojo, Fernando, please? El color rojo. ¿Cómo dices rojo en inglés? Exactamente. Eso mismo que acabaste de decir, eso así va a sonar el verbo leer en pasado. Gracias, Fernanda. Justo así, justo como lo colocó también Fernanda. Así se va a terminar pronunciando el verbo read en pasado, read. Después tenemos los siguientes verbos sufrieron una variación. Les colocamos ed. Y entonces en el anterior decía listen hasta la n sin ed. Decía study con y. Decía watch sin la ed. Decía talk sin la ed, decía look sin la ed y decía dance sin la d. Cuando quiero transformar cada verbo en pasado, si son regulares, les voy a agregar ed. ¿Cuáles son los verbos regulares? Pues son estos verbos que guardan una regularidad, tienen un patrón a seguir. Todos los que ustedes van a encontrar en listas de verbos, busquen por ahí en Google si quieren, cuando tengan tiempo, pónganle ahí verbos, verbos en lista de verbos regulares. Y les van a aparecer listas de verbos regulares. Y van a ver cómo tanto la sección de past tense como de past participle terminan con ed.
Esos son regulares porque tienen un patrón a seguir, ¿ok? Hay verbos irregulares. Los verbos irregulares no tienen un patrón a seguir, o por lo menos uno no tan marcado. Por ejemplo, el de read en presente es igualito que en pasado, pero se pronuncia distinto. Read, ese es un verbo irregular que nunca va a cambiar. Aparece igualito en sus tres formas: infinitivo, pasado simple, past tense y past participle. Se pronuncia read, read and read. El último, el que está con W, que dice went, su forma base o infinitiva era go, ir. Su pasado es went. Su pasado participio es gone, gone se escribe, gone, ¿ok? Ahora, la situación es que, ¿cómo voy a saber qué verbos están en irregular, qué verbos son irregulares o qué verbos son regulares? Bueno, aquí no hay mayor truco, aquí no hay nada que ustedes digan, abro un libro y mágicamente se meten los verbos en mi cabeza, ya los voy a tener. No va a suceder eso. Lo que requerimos aquí es un estudio continuo y prácticamente con los verbos es memorización. Aunque algunos estigmatizan la memorización y dicen que no sirven para nada, que ya hay que superar esas técnicas de enseñanza, memorizar, sigue siendo importante y no solamente para aprender inglés, sino sigue siendo importante para muchas cosas a lo largo de nuestra vida. Es parte de cómo estamos construidos también. Entonces, para con los verbos, digamos que la forma más cercana es la memorización, ya sea la repetición de forma oral o escrita, o quizás juegos. Hay un juego que se llama Tic-Tac-Toe, que es un juego que en español le llamamos el gato, y lo que hay que hacer es jugarlo con verbos, en lugar de poner circulitos 3 veces o cruces 3 veces y hacer las líneas horizontal, vertical o diagonal. Ponemos verbos y que en los tres líneas que quiero ganar, ya sea la horizontal, vertical o diagonal, aparezcan sus tres formas del verbo. Listo, y estoy jugando con verbos con alguien. ¿Me sirve para quedarme con los verbos en la cabeza? Sí, también sirve. Entonces, ¿cómo creo una oración con esto? Ya sabiendo que hay verbos regulares o irregulares. La pregunta dice, what did you do last weekend? Y la respuesta dice, I listened to music. I went to school. Algo importante, y aquí ahorita los voy a escuchar a ustedes. Listened, con ed, el ed o la ed tiene tres formas de pronunciarse, tres. Y yo les voy a dar un tip que hace tiempo trabajábamos con un nativo y nos señalaba este nativo que de pronto no necesitamos tanto meternos en la cabeza si suena como una T o si suena como una D o si suena una ed. Dice él, lo más factible, lo más fácil es aprendernos cuándo pronunciar la ed completamente, o sea que sea una ed. ¿Cuándo lo puedo pronunciar? Cuando haya verbos que terminen con D, por ejemplo, need, N-E-E-D, need termina con D. Su pasado será con ed y digo needed. Algunos dirán needed, needed. Ahí sí suena, porque termina con D el verbo. ¿Cuándo también va a sonar? Cuando el verbo termine con T, con una T completamente, ¿ok? Cuando termine con una T, como start, por ejemplo, empezar, start, su pasado es con ed y digo started. Si termina con T, le pongo una ed, si suena a la ed, dices started. Si termina con D, como en need, y le pongo ed, si suena a la ed, needed, ¿ok? Me aprendo esa regla básica. T o D, le pongo ed, va a sonar la ed. Y el resto, cuando no tenga la T, cuando no tenga la D, no va a sonar. Y lo único que va a terminar sonando va a ser una especie de impacto de mi lengua con la parte superior. Y voy a decir listened. Voy a decir watched. Voy a decir talked. Voy a decir looked. Voy a decir danced. Dice este nativo. Cuando hablamos en inglés de manera fluida o rápida, es muy difícil que estemos enfocándonos en hacer una T o en hacer una D. Lo que hacemos simplemente es, al momento de estar hablando y que el contexto nos ayuda, es estos pequeños soniditos de impacto. Mientras no diga, por ejemplo, look it, talk it, o watch it, o study it, o listen it, eso es incorrecto. Lo demás va a ser pues un tanto apropiado. Listened, studied, watched, talked, danced. Esta situación, ¿ok? Les dejaré también un video para que aprendan a pronunciar la ed. Lo verán ahí también en la plataforma. Entonces, tiempo de hacer una oración correcta. Aquí no existe el was, aquí no existe el did de manera directa en las afirmaciones, va a existir en otro momento, pero aquí no. Entonces, ¿cómo quedaría una oración correcta con estas características? Pueden seleccionar de aquí mismo
el verbo y el complemento. Fernando, te ayudamos, please. So what did you do last weekend? Help me with this, please. Go ahead. I watched a movie. I watched it, dirán algunos. Ok, I watched. No va a sonar la ed, ¿ok? Watch. Después de que digas watch, ya hiciste la che. Con tu lengua tratas de pegarle a tu paladar, pongámoslo ahí para más rápido. Y dices watched. Parece que escupo. Watched. Y esa es la ed, ¿ok? No va a sonar de forma clara. No vamos a decir watch it, no vamos a decir talk it, no vamos a decir look it, dance it, ni ningún sonido de esos. Inténtalo una vez más, Fernando, please. Excelente, ahí está. Se escuchó muy bien. Te escuchamos, Fernanda, please. Ok, thank you. Daniela, te escuchamos, please. Help me with this. I danced salsa, de nuevo. No vamos a decir dance it. Lo único que vamos a hacer es dance. Nos quedamos con una especie de S, dance. Y después vas a tratar de con tu lengua como pegarle a tus dientes superiores. Y dices danced, danced, danced. Intento una vez más, Dani. Te escuchamos. Perfecto. Ahora sí quedó bastante bien. Valerie, help me with this, please. Ok, thank you. Muy bien. En el chat alguien escribió, déjenme ver. Ya había escrito su compañero Oscar. I want to birthday. Ok, thank you. Si ya creamos afirmaciones, ¿cómo vamos a hacer negaciones? Fernando, ¿tienes alguna idea? ¿Cómo digo, yo no escuché música, yo no fui a la escuela, yo no fui a mi casa, por ejemplo? ¿Cómo quedaría una oración en negación? Fernando, te escuchamos, please. Casi, la idea está, la estructura no es la apropiada. Fernanda, te escuchamos, please. Casi, tienes la idea, te falta algún ingrediente. Daniela Sadei, ayúdanos, por favor. ¿Cómo negamos con esta bendita estructura gramatical? Casi, la idea está, la forma de decir no, esa es la que nos está fallando. Valerie, help us with this, please. Ok, exacto. Dame un ejemplo, por favor. Excelente, ahí está. Eso, justo es eso. Recuerden, estamos trabajando un tiempo gramatical en específico. El do, el was son de constructos, son de tiempos gramaticales que no pertenecen a este. Este tiene sus propias peculiaridades, ¿ok? Su propia forma de decir no, su propia forma de afirmar, su propia forma de hacer preguntas. ¿Cómo voy a negar? Ya lo dijo Valerie. Sujetos, verbos y auxiliares. Este bendito auxiliar es el did. Aquí va a aparecer. Aquí es donde hace su aparición. ¿Existen afirmaciones? Sí, sí existen, pero es otra forma de hacer afirmaciones y es otra forma en cuanto al significado. Aquí no lo vamos a aprender, lo aprenderán si es que siguen aprendiendo inglés ya en un nivel un tanto intermedio o avanzado. Solamente quítense de la cabeza que el did, como he dicho, pongan en su cabeza que el did se utiliza en negaciones y en preguntas. No existe en afirmaciones como auxiliar. Existe como verbo para decir hice mi tarea, I did my homework, pero como auxiliar no existe, ¿ok? En afirmación. Existe en negación y existe en preguntas. Ahora, justo lo que dijo Valerie, cuando ya tenemos el did, ya no necesitamos tener verbos en pasado. Y vean, esos verbos que están en pasado con ed van a regresar a su forma normal. ¿Por qué? Porque ya tengo el did. Y el did es un auxiliar que me auxilia, valga la redundancia, que me apoya para ya no tener que utilizar verbos en el tiempo gramatical que el auxiliar mismo está marcando, que es el pasado simple. No es el pasado progresivo, no es decir, yo no estuve jugando.
Esa es una forma de negar. Este es yo no jugué, yo no corrí, yo no dormí, yo no estudié. ¿Ok? Este es pasado simple. ¿Cómo construyo entonces? Sujetos, I, you, he, she, it, we, you, and they. Then you have to use the auxiliary, did plus not. Then you have to use a verb, in this case in simple form, and then you have to use a complement. So, I did not read a book. I did not listen to music. I did not study English. I did not dance salsa. I did not go to school. So, here we have it says, I did not listen to music. I did not go to school. So, something you didn't do last weekend. Fernando, help us with this. Danos un ejemplo, ahora sí de manera correcta. ¿Ya viste cómo hacerlo? Te escuchamos. Recuerda que la pregunta va hacia ti. La pregunta es, ¿qué no hiciste? Cuéntame qué no hiciste. Y es I. Excelente, listo. Cuéntanos, por favor, Daniela, ¿qué no hiciste el fin de semana pasado? Please help us with this. Study, 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 hasta ahí. Se juntó con el watch. Study es el verbo solito. Ujú. I did not study. Study es estudiar. ¿Qué no estudiaste? I did not study, no sé, inglés, matemáticas. Casi. I did not study English. Después del study vas a poner un objeto de manera directa. No estudié inglés, matemáticas. I did not study English. Muy bien, Dani. Thank you. Valerie, help us with this. Excelente. Así, justo, sin mayor ciencia. Oscar nos puso algo aquí en el chat. I not went to birthday. Casi. ¿Ya viste cómo se estructura de manera correcta? Trata de darme un ejemplo justo como el que tenemos ahí en nuestra pantalla, ¿sale? Los ingredientes, el I, el you, el he, el buen sujeto, más el did, más el not, y regresas el went a su forma simple. Su forma simple es el go, ¿ok? Thank you. ¿Quién más tenemos por aquí? Ok, perfecto. Si ya construimos afirmaciones, si ya construimos negaciones, ¿qué nos resta hacer, Fernando? ¿Qué nos falta por hacer? Si ya hicimos afirmaciones, si ya hicimos negaciones, ¿qué nos falta por hacer? Hay tres formas en las que tenemos que manejar las estructuras gramaticales. Nos falta una forma de abordar, dice su compañera Fernanda. Preguntas en tiempo pasado, exactamente. Eso es lo que nos resta por hacer. ¿Cómo pregunto con el pasado simple? ¿Cómo lo hago? Ok, entremos al tema. Recuerden que tenemos dos tipos de preguntas. Preguntas cerradas, de sí, no, y preguntas abiertas, que nos piden mayor información, información precisa. ¿Ok? Importante diferenciarlas. En inglés les llamamos yes, no questions, que son las preguntas cerradas. Dice Oscar, I did not listen to music, maybe. O no escuchaste una película. Pues puede ser. Tiene, digamos que cumple quizás el significado. Ahí nos da un poquito de nos hace ruido ahí en la cabeza, pero estructuralmente está apropiado. Bueno, entramos así, no. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, sujetos, verbos, complementos. Y vean lo que va a suceder ahora. El did en las negaciones aparecía después de los sujetos, estos sujetos que están en azul, y tenía el not. Bueno, para las preguntas, también podemos hacer preguntas negativas, pero aprendámonos primero unas, ¿ok? Estas son preguntas de sí y de no, y son, digamos, de alguna manera que buscan información justo de decir sí y de decir no. ¿Qué necesitamos? De nuevo, necesitamos sujetos, necesitamos verbos, complementos y cerrar con una question mark. Pero al principio vamos a necesitar poner el did. El did tiene que ir al principio, seguido del sujeto a quién o sobre quién quiero obtener información. Quiero preguntarte a ti de la manera directa, quiero preguntarle, no sé, a Fernando, quiero preguntarle a Vale y a Daniela, de manera directa, digamos, utilizo el you, porque quiero hablarte a ti. Y digo, did you, y busco un verbo, y digo, did you read a book? ¿Leíste un libro la semana pasada? Did you read a book last week? ¿Leíste un libro la semana pasada? Did you study English?
Did you watch a movie? Did you talk to your mom? Did you go to school? Did you? Quiero preguntarle a alguien, pero sobre alguien más, quiero preguntarle a Valerie, pero no sobre Valerie, quiero preguntarle a Valerie sobre Fernando. Y entonces le digo a Valerie, hey Valerie, did Fernando read a book? Pero ya no quiero repetir a Fernando, voy a ponerle un pronombre, hablo de él. Y entonces digo, did he read a book? Hey Valerie, did he read a book? Él leyó un libro. Quiero información, no de la persona de manera directa, es decir, a quien le pregunto, sino quiero información de una tercera persona. ¿Ok? Importante que distingan eso. Bueno, hagamos solamente con you para que se les quede en la mente. Y dice la pregunta, Did you listen to music? ¿Escuchaste música? Yes, I did. Did you go to school? ¿Fuiste a la escuela? Yes, I did. ¿Cómo quedaría? Con la misma idea con la que construyeron su afirmación, preguntarme a mí. Coloquen el did, coloquen el you y el resto de la idea. Valerie, ¿cómo quedaría una pregunta con las ideas que ya nos compartiste? Pero ahora pregúntame. Valerie, te escuchamos. Excelente, Valerie. Fernanda, te escuchamos. Did you watch a movie? Fernando, te escuchamos. Thank you, está ahí enfrente. Daniela, te escuchamos. To music sin la A. Si colocan la A, algo importante, qué bueno que salió esta situación. La A en inglés significa un, una, ¿ok? Un, una. Cuando la coloquemos, y qué bueno que sucedió, les decía yo, porque en algunos que redactaron, le atribuyen la A como lo que sucede en español y dicen, fuiste a la escuela y ponen la A del español. La A en inglés significa un, una, ¿ok? Esa es su traducción. Entonces, ténganlo claro cuando la vayan a colocar en alguna oración. Eviten utilizarla si es que no tienen que utilizarla, ¿sale? Estas son preguntas de sí y de no, que me piden que responda yes I did, no I didn't, dependiendo del sujeto que vamos a colocar. Dice su compañero Oscar, Did you listen to salsa music maybe? Y salgas con una question mark. Solamente faltaría el signo de interrogación. Importante. Todas y cada una de las preguntas que hagan de manera escrita tienen que llevar signos de interrogación. Hubo tareas que revisé y que no le colocaron los signos de interrogación. Entonces no me dejan ver si comprenden que esa es una pregunta o no. Fernanda, te escuchamos. Fernanda levantó la mano. ¿También levantaste la mano, Fer? Ah, ok. Bueno, pues te escuchamos ya que tienes el micro abierto. ¿Qué pasó? Did you go outside? Sí, saliste. Está muy bien. Thank you. Fernanda, ¿querías preguntarnos algo? Sí, ¿no? ¿Quién sabe? Fue por accidente que levanté la... Ah, ok, Fernanda, no te preocupes. Listo. No, no te preocupes. Ya creamos preguntas de sí y de no, ya creamos afirmaciones, ya creamos negaciones. ¿Qué nos falta por terminar ver dentro de este apartado que son las preguntas? ¿Qué nos falta por ver? Pues preguntas de las WH questions. Preguntas que nos piden no solamente decir sí, no solamente decir no, sino nos piden dar información más específica. ¿Cómo las construimos? Vuelvo a repetirle lo que les dije el miércoles y el viernes de la semana pasada. Apréndanse a hacer las bases de la sí y de no. Cuando tengan esa base, por ejemplo, vean, es lo mismo que acabamos de ver. Did you read a book? Did you study? Did you watch? Es lo mismo. Cuando tengan estos ingredientes ya claros en su mente, que tiene que haber el did, que tiene que haber un sujeto, un verbo, un complemento y una question mark, le van a colocar al principio una WH question. What, qué, when, cuándo, where, dónde, how, cómo, why, por qué, what for, para qué, who, with, con quién. Y creo una pregunta y digo, what did you listen to music? What did you listen to music? ¿Qué escuchaste? Más bien, sorry, what did you listen to? ¿Qué escuchaste? What did you listen to? ¿Qué escuchaste? La siguiente, la de abajo. Who did you go to school with? ¿Con quién fuiste a la escuela? Who did you go to school with? Ahora, si le quito el who y si le quito el with, queda la estructura que ya habíamos aprendido.
Did you go to school? Y cierro con una question mark. Le coloco la WH question y digo, who did you go to school with? Y le pongo una question mark. ¿Cómo construiríamos ahora un tipo de pregunta con base en lo que ya estuvimos preguntándonos, con base en la base que ya utilizamos en el apartado anterior? ¿Cómo quedaría una? Daniela, te escuchamos, please, inténtalo. ¿No está Daniela? Me parece que no. Puedo pasar. No te preocupes, Dani. Fernando, te escuchamos, Fernando. Excelente. Where did you watch a movie? Watched con T. Where did you watch a movie? ¿Dónde viste una película? Con esa misma pregúntame, ¿con quién viste una película? ¿Cómo quedaría? Exactamente. Sí, sí, sí. Quítale el where, colócale el who. Y falta el with. Exactamente. Con cómo colocas con esa misma idea el sentido de para qué viste una película. Quítale el who y colócale el what. Y entonces dirás what for. Ahora tendré el for al final. Repítelo. Excelente. Y la idea es ¿para qué viste una película? Ahora pregunta, con esa misma idea, quítale el what y quítale el for y ponle el why. Y ahora diríamos, ¿por qué viste una película? Excelente. Colócale el cuándo, when. Ahí están. Así, justo eso es lo que tenemos que hacer. Eh, Escuchemos a Valerie. Valerie, ayúdanos con tus preguntas, please. Inténtalo. Excelente. Dime con quién leí un libro. ¿Con quién? Who. Excelente. ¿Para qué leí un libro? Pregúntame. Excelente. Pregúntame, ¿dónde leí un libro? ¿Cuándo leí un libro? Excelente. Ahora, y para cerrar, pregúntame, ¿qué leí? What? Excelente, sin el book, porque ya sabemos la respuesta que es un book. Quiero que me preguntes, ¿qué leíste? What did? Excelente, ahí está. What did you read? I read a book. When did you read a book? ¿Cuándo leíste un libro? ¿Dónde leíste un libro? ¿Con quién leíste un libro? ¿Para qué leíste un libro? Ya sabemos que leí, ¿sale? Thank you, Valerie. Muchas gracias. Daniela nos dice, What did you study English? ¿Qué estudiaste? Casi, mira, quítale el English y ponle, What did you study? ¿Qué estudiaste? Y cierro. Y ahora digo, ¿cuándo estudiaste inglés? Si es que mi respuesta es inglés. So, when did you study English? ¿Con quién estudiaste inglés? Who did you study English? ¿Para qué estudiaste inglés? What did you study English for? ¿Ok? Checa nada más eso, Dani, para que tenga sentido. ¿Listo? Porque la pregunta dice, ¿qué estudiaste inglés? Y sería nada más, ¿qué estudiaste? Mi respuesta es, I study English. Where did you study English? How did you study English? ¿Ok? Dice su compañera Oscar. How did she look at my mother? ¿Cómo vio a mi mamá? Muy bien. Fernanda. When, casi. En lo que tienes falta el did. Recuerda que tiene que llevar esta base que ya sabíamos de las sí y de las no. Revisa eso, por favor. Fernando, te escuchamos. Pasado simple. El pasado progresivo fue de la actividad integradora número 2. Hoy nos toca pasado simple. Aquí no existe el progresivo. Aquí no hay ninguna acción en progreso. Solamente
graba esta palabra, progreso continuo. Aquí no hay ninguna acción en progreso, corriendo, durmiendo, jugando. No indicamos nada de eso en el significado. Nada. ¿Alguien más levantó la mano? No, escribieron en el chat. Vamos a ver qué escribieron en el chat. Dice, when did you talk to Lucy? ¿Cuándo hablaste con Lucy? Ahora sí. When did you talk to Lucy? Sí, ahora sí tiene sentido. ¿Listos? Perfecto. Afirmaciones, negaciones y preguntas. Entonces, les decía yo, cuando utilicen estas estructuras, tengan en claro algo. Listas de verbos son importantes. Les decía también, no necesitan, creo que se los dije el miércoles y el viernes, no necesitan hacer plagio. Y si es que van a utilizar traductor, no necesitan el traductor para todo. Aprendan a estructurar, aprendan a hacer estructuras de forma sencilla, como lo que estamos viendo. Y en todo caso que no sepan cierto vocabulario, ese sí póngalo en el traductor. Vean, ¿qué necesitan para hacer este tipo de preguntas? Para hacer afirmaciones no necesitan los verbos que están en infinitivo. Open, accept, love y todo eso no los necesitan para hacer afirmaciones. Necesitan los que están en past tense, solo esos. Open, accept, learned y todos ellos, ¿ok? Para hacer afirmaciones. Y entonces digo, I opened the door this morning. Abrí la puerta esta mañana. ¿Qué hice? Coloqué un sujeto, coloqué un verbo y quizás el resto no lo sabía en inglés y me metí ahí al traductor y puse la, la puerta en la mañana, y eso sí me lo dio. Pero lo primero lo hice yo solito, justo como lo aprendí. Sirve de mucho, aunque ustedes no lo crean. Su cerebro se va organizando de manera tal que sabe cómo ir haciendo oraciones de manera apropiada o correcta, ¿sale? La cuestión es ya nada más trabajar el vocabulario. Ahora, cuando hacemos negaciones, ya no necesitamos ahora los verbos que están en infinitivo, regresamos a los verbos que están en su forma ya no necesitamos los verbos que están en infinitivo, regresamos a los verbos que están en su forma, perdón, ya no necesitamos los verbos en pasado, regresamos a los verbos que están en infinitivo. Es que les puse un ejemplo más, por eso es que no veía que aparecía lo que yo deseaba. Bueno, ya no necesitamos los que están en pasado, vean, necesitamos los de infinitivo. ¿Por qué? Porque ya tengo el did. Y entonces en el anterior dije opened con ed. Ahora digo I did not open. Regresé el verbo a su forma simple. Y lo mismo va a terminar sucediendo con las preguntas. Ya no necesito colocar verbos en pasado, voy a recurrir a los verbos en infinitivo. Did you study? Did you find? Did you keep? Did you lose? Did you live? Did you stand? Did you pay? And so on. ¿Ok? Para que lo tengan en la mente. Alguien escribió, me parece que fue Daniela. When did you go running? ¿Cuándo fuiste a correr? Sí, así justo, exactamente. Entonces, entremos a este último apartado. Me voy a ir un poquito más rápido. Les voy a dejar también un video de esto para que vayamos terminando puntuales. Bueno, el pasado simple con el verbo to be. Aquí esto, y es importante que lo vean y también que lo van a ver en los videos, porque el pasado simple con el verbo to be a algunos les causa conflicto, porque como aprendieron el pasado simple del verbo to be, o más bien dicho, el verbo to be con pasado progresivo, piensan que siempre tiene que ir a una acción, y no. Pueden ir adjetivos, pueden ir lugares. Y digo, yo estaba triste, I was sad. Tú estabas triste, you were sad. Él estaba triste, he was sad. Nosotros estábamos tristes, we were sad. Ellos estaban tristes, they were sad. Sad es un adjetivo, no es un verbo, no indica una acción. Los adjetivos, o en este caso algunos terminarán diciendo que funcionan como especie de adverbios, después sabrán qué es adjetivo y adverbio. Un adjetivo va junto de un sujeto, ¿ok? Califica un sujeto. Un adverbio califica un verbo. Nos dice la manera en la cual se lleva una situación, ¿sale? Ahora, dice su compañera Fernanda. Fernanda, was es para decir yo estaba y were para los demás sujetos. Casi. Les doy la idea. Was se utiliza con yo, con I. Was se utiliza con he, con she y con it. Were se utiliza con you, con we y con they. Were habla de plurales, de muchos sujetos. Nosotros estábamos, we were. Ustedes estaban, you were. Ellos estaban, they were. Was habla para un solo sujeto. Yo estaba, I was. Él estaba, he was. Ella estaba, she was. Eso estaba, it was. ¿Ok? Para que lo tengan claro. Dice Daniela, they were happy. Así justo, ¿sale? They were happy. Ahora, ¿por qué necesito que vean esto? Porque cuando utilicen este tipo de verbo, no siempre va a tener verbos con ing. Para decir I was running, I was playing, eso lo vimos el viernes.
Para esta estructura, para estos efectos, lo que va a ser uso de adjetivos por lo regular o de lugar. Es decir, yo estaba en mi casa, I was at home. Yo estaba en la escuela, I was at school. Yo estaba tarde o llegué tarde, I was late. ¿Ok? Indica ese tipo de cuestiones. Dice Daniela, she was sad. Exactamente, Dani. Justo así, Fernanda, she was sad. ¿Listo? Perfecto. Ahora, esta misma estructura va a terminar teniendo su propia forma de decir no. Si ya la aprendieron en el progresivo que era I was not, se va a mantener. Y entonces van a decir, por ejemplo, I was not sad. You were not sad. She was not sad. We were not sad. They were not sad. ¿Ok? Formas de decir no, le pongo solamente el not después del was o del were. ¿Ok? Y digo, ¿cuándo nací? I was born in September. Lo niego. I was not born in September. No nací en septiembre. ¿Ok? Yo no fui nacido, sería la traducción. ¿Ok? Con estas mismas formas hacemos preguntas. ¿Y qué voy a hacer? Voy a mover el verbo to be al principio y digo, ¿estaba yo feliz? Was I happy? ¿Estabas tú feliz? Were you happy? ¿Estaba él feliz? Was he happy? ¿Estaba ella feliz? Was she happy? ¿Estábamos nosotros felices? Were we happy? ¿Estábamos nosotros en casa? Were we at home? ¿Estaban ellos, no sé, en la escuela? Were they at school? ¿Ok? Coloco el were y el was al principio dependiendo de con quién vaya. Repito, was con I, con he, con she y con it, y were con we, con you y con they. ¿Qué significan? Yo estaba, yo era, son las traducciones, ¿ok? Yo era feliz, yo estaba feliz, I was. Tú eras feliz, tú estabas feliz, you were. Tiene esas dos excepciones, ¿ok? Muy bien. Y lo mismo va a suceder con los verbos o con preguntas con las WH. Les voy a dejar también, como les decía, un video de todo esto para que ustedes se puedan guiar y lo revisen puntuales. ¿Sale? Vamos a su actividad integradora para que vayamos cerrando y sepan exactamente qué tienen que hacer. Su actividad integradora número 3 les pide que narren una historia de un momento, el momento más feliz de su vida. Algo importante. Recuerden, evaluamos estructuras gramaticales. Y si no hacen eso, es decir, me ha pasado y creo que va a seguir pasando a lo largo de todas las generaciones, siempre hay alguien que es muy, digamos, que de algunos pensamientos son tanto muy arraigados y que de pronto le cuesta dejar esos pensamientos, esa forma de ser, teniendo claro que aquí no los estamos evaluando en cuanto a su percepción de la vida y cosas como esas, solamente es una tarea, es una estructura que tienen que utilizar. Y aquí voy con esto. Me ha tocado leer tareas y ha sido prácticamente en todas las generaciones de alguien que siempre cuando responde para esta actividad pone, yo no tengo ningún momento feliz, cada uno de mis momentos son felices, yo vivo el presente, no vivo en el pasado. Ok, está muy bonito, qué bueno que tengas tu misma forma, tu propia forma de ver la vida, tus ideas pues, son tanto claras, está muy bien, pero si tú me pones eso, no te voy a poder poner una calificación ni aprobatoria porque no me estás dando nada para evaluarte. Está muy bien, pusiste algo en inglés, pero la pregunta es clara, narra un hecho del día más feliz de tu vida o cuéntanos el día más feliz de tu vida. Y si tú me pones, yo no tengo ningún día más feliz, todos los días son felices, yo vivo el presente, no veo hacia el pasado, mi interés está en el futuro. Ok, está muy bonito, qué bueno que tengas formas de ver muy particulares la vida, pero no me vas a permitir ponerte una calificación pues porque no hay nada que te pueda evaluar. Y dirán algunos, pues sí hay, porque puso cosas en inglés, pero no puso cosas que tienen relación con el punto gramatical y por ende, pues no le puede poner una calificación, aunque haya escrito una carta completa, un ensayo, pero no está el punto gramatical, ¿ok? Entonces tienen que narrar algo de un hecho o de un día feliz en su vida, el más feliz. Y es un escrito de 5 a 8 líneas, un párrafo. No es una entrevista, no es una encuesta, no es poner preguntas y respuestas. Las preguntas que les aparecen en la tarea son preguntas detonadoras y lo que van a hacer es detonar la redacción. Y se dice, no sé, por ejemplo, ¿cuándo fue el día más feliz de tu vida? No tienen que poner la pregunta y la respuesta. Simplemente pongan, el día más feliz de mi vida fue el 25 de octubre de 1990. ¿Por qué fue el día más feliz de tu vida? No pongan la pregunta y la respuesta, váyanse directo a la redacción. Y fue el día más feliz de mi vida porque conocí a mi primer amor. No sé, cosas como esas, ¿sale? No es preguntas y respuestas, las preguntas son detonadoras de la redacción. Ténganlo muy en claro, ¿ok? Todos los apartados de la actividad integradora número 3 son en inglés. Hay una especie de reflexión abajito, también tiene que ser en inglés. El audio también tiene que ser en inglés, ¿ok? Entonces repito,
No hay preguntas y respuestas, las preguntas son detonadoras para la redacción, solamente les dan el hilo conductor de qué tienen que narrar primero, después, al último, ¿ok? Es un apoyo. Les pide la indicación que coloquen o que hagan uso de todos los tiempos gramaticales que ya aprendieron, pero el tiempo gramatical estelar es el pasado simple. Yo corrí, yo fui, yo visité, yo dormí, yo estuve, nosotros estuvimos, nosotros corrimos. Ese es el tiempo gramatical estelar, porque está narrando un hecho ya cometido, ya sucedido, el día más feliz de su vida que haya vivido. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Señálenme en el chat, sino para comenzar con nuestro cierre. Fernando, ¿alguna duda, alguna pregunta? Daniel, ¿alguna duda, alguna pregunta? De igual manera, por favor, señálenme en el chat para que sepa que no hay dudas, no hay preguntas y comenzar con el cierre de nuestra sesión número 3. Fernando nos dice que no hay ninguna duda. Perfecto, Fernando. Valerie, ¿alguna duda, alguna pregunta? Daniela, te escuchamos. Gracias. Los miércoles se queda fijo a las 10, los viernes ese sí va a ser la situación y no tanto personal, sino me estoy dando cuenta que hay personas que desean conectarse en las noches, pero las noches me cuesta. Por lo regular trato de conectarme la primera sesión de cada módulo, así como inician los módulos, una vez en la noche para saber pues quiénes se conectan, quiénes no se conectan, pero normalmente mis sesiones desde siempre han sido en las mañanas, sobre todo por algunas cuestiones de horarios y cosas como esas, trato de hacerlas casi siempre en las mañanas. Entonces los miércoles serán prácticamente en las mañanas. Fernando, te escucho. Me parece que sí, no tengo esa información a la mano, pero hasta donde yo sé, porque algunas sesiones, algunas reuniones que tuvimos con los demás agentes educativos señalaban algunas especies de talleres. Déjame, investigo, les paso la información. Si no, de igual manera, te puedes dirigir con tu tutor y preguntarle, porque él es el encargado de esta información, qué talleres están no sé, por ejemplo, para estos meses, ¿sale? Si no, yo todos modos indago y les paso la información. Fernanda, te escucho. Fernanda. Con su tutor. Sí, con su tutor. Dani, sí, no hay ningún problema si te tienes que retirar. Con su tutor, sí. Este tipo de informaciones, sobre todo que van fuera de la materia en sí, el encargado de darles esa información es su tutor, justo para poderlos guiar con quién o con quién tienen que hacer las gestiones necesarias para este tipo de apoyos. No tengo tanta información al respecto, creo que es la segunda vez que lo escucho, pero con él es el que tendrá que acercarse. Si no, también indago y vemos qué sucede, ¿sale? Listos entonces, pues bueno, si ya no hay dudas, si ya no hay preguntas, les agradezco infinitamente haber estado al pendiente al pendiente y nos estamos viendo el día viernes, ¿sale? Ya la siguiente semana tienen su semana de descanso, entonces ya veremos de ver algunos aspectos que tienen que ver con lo que tienen que ir entregando también, ¿sale? Nos vemos el viernes, cuídense mucho y hasta luego, bye bye. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where. Fernanda, dejaste tu manita levantada. ¿Te ayuda en algo más?